Bienvenidos a Brujas y Algo Más, este espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas y de las que tenemos cierta magia, de las que somos reales y de las que quizás no tanto. Triste está la reina, triste, triste está, que no reyendo, asentada en su estrado, franjas de oro está tejiendo, las manos tienen la obra y el corazón comidiendo. Los pechos le estallan con rabia, ansiosamente batiendo, lágrimas que de sus ojos, hilo a hilo, van cayendo, y palabras muy lastimeras que por su boca está diciendo. Y su nacimiento en 1533 fue una gran decepción para el monarca, su padre, quien ansiaba con desesperación un heredero varón. Y ese mismo año, él mismo, su padre, el mismísimo Enrique VIII, rompía los vínculos con la Iglesia Católica y se casaba con una joven Ana Bolena, casándose él 3 veces más, por lo que nuestra protagonista de hoy fue relegada al olvido de la dinastía, hasta que al final se reconcilió con su padre. Más adelante, y tras un breve mandato de Eduardo VI y el tumultuoso reinado de María Tudor, ella llegaría al trono, a sus 25 años, en 1558. Y hoy aquí, en nuestro canal, en nuestro espacio, Isabel I, reina de Inglaterra, quien, y ya antes de cumplir los 10 años, fue princesa, bastarda y nuevamente princesa. Y ya, convertida en reina, ella intentó continuar con la política de su padre, estableciendo que a su servicio estuviera la Iglesia Anglicana. Y con esto pronto le llegaría la excomunión y el enfrentamiento con su cuñado Felipe, quien fuera uno de los muchos pretendientes que ella rechazó. Y hacia el final de su reinado se podía hablar de un periodo isabelino espléndido, ya que la reina había consolidado la religión anglicana, derrotado a los rebeldes, la armada invencible, los irlandeses habían sido sometidos y había llevado a su reino a una estabilidad y una época gloriosa, especialmente en el terreno de lo cultural. Y en la madrugada de un 24 de marzo del año 1603, Isabel Tudor daba su último aliento, no sin antes, y entre susurros, nombrar sucesor a Jacobo, el hijo de su prima María Estuardo, esa misma que ella había mandado ejecutar años atrás. Y ese fue su último golpe de gracia, con el que Isabel I ponía fin a toda una época y a la dinastía Tudor, dinastía que había tenido soberanía durante más de 100 años, sentando así ella las bases para la construcción de un Estado moderno. Y así era, y así fue, la que sería conocida por la historia como la Reina Virgen. Una vida la suya, llena de enigmas, dramas, peligros, extravagancias. De fuerte carácter y gran talento, ella sentía una aversión casi patológica al matrimonio. Y aunque decir que su virginidad era una virtud, es algo cuestionable. Y ahora sí, volvamos un poco más atrás, volvamos a sus comienzos. Luego de la muerte de Ana Bolena, Isabel fue declarada ilegítima, y solo después de la 6ª boda del rey, ese decreto fue revocado, e Isabel pudo regresar a la corte inglesa, donde recibió una esmerada educación y una sólida formación humanística. Ella leía en griego, en latín, y además hablaba francés, italiano y castellano. Al morir Enrique VIII, ya había dispuesto su orden de sucesión. Primero sería Eduardo, su único heredero varón, luego María, hija de Catalina de Aragón, y por último Isabel. Pero la última esposa de Enrique, Catalina Parr, estaba enamorada, y solo 15 días después de los funerales se casaba con Thomas Seymour, ambicioso hombre que pretendía ser rey. Y puesto que Eduardo VI era un joven enfermizo y María Tudor también poseía una salud delicada, él puso sus ojos en Isabel, quien se mostraba inteligente y llena de energía, por lo que parecía la mejor candidata a reinar. Y dicen que con sus palabras y atenciones, en apariencia paternales, Thomas Seymour logró enamorar a Isabel, hasta que llegó un día que Catalina Parr los encontró abrazados, a su esposo y su hijastra, por lo que Isabel fue confinada en Hatfield, al norte de Londres,
circulando claro todos estos rumores entre toda la corte. Y con la muerte de Caterina Parr, los ingleses comenzaron a dudar de su infiel esposo, quien no tardó en ser acusado de infidelidad y de conspirar para casarse con Isabel, dadas las posibilidades de ella de ascender al trono. Se inició así un proceso que acabó con Thomas Seymour en el cadalso. Y muy cerca estuvo nuestra protagonista, Isabel, de sufrir el mismo destino, pero ella supo defenderse de las calumnias que afirmaban que esperaba un hijo de él, y mostrando un gran orgullo e inteligencia muy superior a sus 15 años, salió indemne del terrible escándalo. Y así, y por primera vez, la futura reina de Inglaterra había mostrado una cualidad que la distinguiría el resto de su vida: ese talento excepcional para enfrentar los problemas y salir airosa de las situaciones más complejas de la vida. Y si bien al parecer fue este episodio el causante de su aversión al matrimonio, ella, a raíz de ese suceso, aprendió el arte del contraataque rápido y eficaz y el del disimulo inteligente, cosas muy esenciales para poder sobrevivir en aquellos turbulentos días. Y a la muerte del heredero, Eduardo, Isabel se pone de parte de María I, su hermanastra, aunque por unos meses Isabel fue encarcelada en la Torre de Londres, ya que su inclinación a la doctrina protestante la hacía sospechosa a los ojos de María. El reinado de María I de Inglaterra no fue muy afortunado y en 1558 moría sin descendencia. Y por lo que, y de acuerdo a la voluntad de Enrique VIII, debía sucederla Isabel I. El sector católico volvió a sus argumentos acerca de la legitimidad de Isabel, pero sin embargo los errores del anterior reinado y la ya conocida indiferencia de Isabel a la política religiosa lograron que fuera aceptada tanto por los protestantes como por la mayoría de los católicos. Y se cree que su aspecto tan joven, tan saludable, en contraste con el de sus hermanos, también influyeron en su aceptación. Y así fue que ella, hija y hermana de reyes, acostumbrada desde niña a mantenerse alejada de conjuras y conspiraciones, Isabel I ocuparía el trono de Inglaterra a los 25 años de edad, y como reina sería intransigente con todo lo relacionado a sus derechos a la corona, mientras seguía mostrándose prudente y tolerante con todo lo demás. Su principal objetivo era preservar sus intereses y los de su país, que en esas épocas atravesaba un periodo de efervescencia religiosa, intelectual y económica, y con un tremendo sentimiento nacionalista. Isabel restableció el anglicanismo. Respecto a la política, su mayor amenaza provenía de María Estuardo, quien reclamaba sus derechos al trono de Inglaterra. Isabel, en cuanto fue posible, la hizo encerrar en prisión. Por otro lado, ella ayudaba a los protestantes de Francia, mientras los navegantes ingleses se enfrentaban al monopolio de España en América, por lo que el conflicto entre ambos países fue inevitable. Y la reina Isabel, quien había personalmente alentado a las tropas inglesas, fue considerada la personificación del triunfo inglés, aumentando así esa compenetración que ella ya tenía con su pueblo. Y tras esos momentos de grandioso triunfo, los años posteriores de Isabel se muestran un poco más grises, donde solo sobresalía su preocupación por las finanzas, la rebelión irlandesa y el crecimiento del radicalismo protestante. Y fueron una constante los conflictos de dinastías durante su reinado. Como ya hemos dicho, Isabel I jamás contrajo matrimonio, y de esto se han elaborado diversas teorías, desde las malformaciones físicas de ella a los traumas propios de la infancia. Isabel I estaba resuelta a no casarse jamás, pese a la insistencia de la Cámara de los Comunes, que le pedía y rogaba a su reino un heredero que asegurase la supervivencia de la dinastía. Con la elocuencia que la caracterizó siempre, ella convenció a la Cámara de que su compromiso con Inglaterra era total y de que todos los ingleses eran sus hijos. Un tiempo después, la Cámara volvió a insistir, pero Isabel resolvió la afrenta con un «no se hable más» y disolvió la Cámara durante 4 años. Pero de todos modos, ella intentó varios acuerdos matrimoniales, donde el objetivo principal era el de obtener ventajas para Inglaterra. Culturalmente, su formación humanística produjo el que fue llamado Renacimiento Isabelino,
que se manifestó en la arquitectura, la música, la literatura, con escritores como el mismo William Shakespeare. Ya hacia el final de su reinado, ella esperaba ser la encarnación de la virtud, la justicia y la belleza, vistiendo lujosamente, cubriéndose con gruesas capas de maquillaje y ostentosas joyas, y jamás dejó de sonreír a pesar de los terribles dolores que sentía. Y como ya dijimos al comienzo, Isabel I moría un 24 de marzo de 1603, después de designar como su sucesor a Jacobo I, hijo de María Estuardo, iniciando así el proceso de unificación entre Inglaterra y Escocia. Y su último gesto fue colocar sobre su pecho la mano en la que lucía el anillo de la coronación, testimonio de la unión más fuerte incluso que el matrimonio de la Reina Virgen con su amado pueblo. Y espero que este episodio les haya gustado tanto como a mí. Y no te olvides dejarme un comentario si querés sugerir alguna protagonista. Y muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos el domingo en Brujas y algo más.